Buenas hermanas y hermanos, bienvenido a Caminando Bajo el Poder del Espíritu Santo. Bienvenido, te doy la bienvenida. Espero que te hayas mantenido fuerte en la presencia de Dios y que sigas fuerte corriendo esta carrera. El mensaje de hoy es: se rompe el silencio en el incesto familiar. Tú eres la voz de Dios para los que no pueden hablar en tu familia. Tú eres la voz que Dios está levantando en estos momentos y requiriendo de ti que tú rompas un ciclo familiar. Y es un crimen que está pasando en las propias casas de nosotros, en las casas de nuestros familiares, y es un crimen que estamos ayudando a proteger. Y ese es el mensaje de hoy. Vamos a ir a la palabra de Dios y dice Proverbios 31, 8, 9, y la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y el menesteroso. El que no se puede defender y el que no puede hablar. Dios te está diciendo, es hora de que tú abras la boca en tu familia. Y este mensaje vino de yo estar en la presencia de Dios. Yo lo he dicho en otros videos, no sé, lo digo mucho en el video de inglés, no sé si lo he dicho aquí mucho, que el Señor me tiene orando y ayunando un día a la semana. Oro todos los días, ¿verdad? Como intercedora, pero un día levanto un ayuno de cierta hora, pero un día a la semana para los niños que están siendo abusados por el tráfico de sexo, niños o adultos, quien sea. Y últimamente me tiene un par de semanas también incluyendo en ese día de ayuno que levanto para los prisioneros que están en las cárceles sirviendo sentencias que son inocentes. En mi intercesión los estoy poniendo en un ayuno a esas dos cualificaciones de personas o situaciones. Y yo estaba anteayer en la presencia del Señor y estaba como siempre en la noche orando toda la noche, no toda la noche, pero parte, ¿verdad?, de mi oración es por esta causa de los niños siendo traficantes por sexo, ¿verdad? Sex traffickers. Y mientras yo estaba orando, me entró una lloradera que parecía que los ojos parecían ríos de lágrimas, ríos que no podía parar, no podía controlarme. De repente el Señor sentía que me decía: el tráfico de sexo está pasando en las propias casas de nosotros y en las propias narices. Y yo me quedé como diciendo: ¿de qué me habla, Señor? Tráfico de sexo en nuestras propias familias y en nuestras propias narices. Después que yo seguí orando y orando y oraba y llorando, como que se me bajaba más la revelación. Y me decía: el incesto, que es el crimen oculto que está pasando en las casas. Y comencé a llorar y a llorar más porque obviamente yo soy víctima de un incesto, ¿verdad? Cuando lo he dicho en mi testimonio que fui molestada sexualmente por muchos años por un tío que es hermano menor de mi mamá. Por eso me tocó vivirlo por muchos años. Y lo mismo que me hacía a mí, lo hacía a mi hermana también, ¿verdad? Pero mi hermana es un año menor y ella no se acuerda hasta el día de hoy. Eso es como Dios protegiendo su mente. Pero yo sí, o sea, yo cargaba desde pequeñita hasta mi adolescente, hasta grande, hasta que el Señor me sanó de todo eso. La culpabilidad, como decir, y la vergüenza y el miedo y la duda de mí misma. Por muchos años la cargué yo, lo que me hacían a mí, mi cuerpo. Más saber que tal vez cuando mi hermana estaba en el cuarto con mi tío y ella tal vez yo la veía llorar o algo, que lo que le estaba haciendo a mi tío era lo mismo tal vez que me estaba haciendo a mí sin poder decir nada. El enemigo usó mi mente para cargar esa culpabilidad, no solo de mi cuerpo, sino de mi hermana, que yo no podía hacer nada. Hasta que fui a terapia, ¿verdad? Y me tocó una terapista cristiana por la gloria de Dios, y la violencia doméstica y los otros traumas de los destornos de comida y todo eso que me dieron, porque obviamente tienen que ver con tu cuerpo, ¿verdad? Yo no sabía todas esas cosas que iban vinculadas juntas. Hasta que la terapista me comenzó, tú sabes, a preguntar, porque me decía, yo miro como patterns, como decir, áreas en tu vida que ha pasado esto y el otro. Y ahí fue cuando él me preguntó que si yo había sido sexualmente molestada como niño. Le dije que sí. Y todo lo comencé a descubrir más y todo y eso. Y ella me decía, porque así muchos niños que son, por ejemplo, agresivos, muchos niños que son esto y lo otro, a veces son, no todos, ¿verdad? Pero tienen diferentes categorías como actúan, ¿verdad?
Y entonces te digo yo porque yo fui víctima de esto. So, cuando el Señor me está bajando esta revelación en lo que yo estoy orando por estos niños de tráfico, tú sabes, de sexo de tráfico, por las víctimas, estos niños, me entró esa lloradera y una lloradera y el Señor me decía, tráfico de sexo en las propias casas y un crimen oculto. Y después se me vino la palabra incesto. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que Dios quería revelar. Y por eso este mensaje es, se rompe el silencio en incesto familiar. Yo me acuerdo que cuando esto me pasó a mí, yo me vine a acordar casi a los 18 años. Yo ya estaba casada, tenía como 1 año y medio. No, a los 19 años me vine a recordar de esto. Ya tenía como 1 año y medio, casi 2 años de casada. Y me acuerdo que de repente, de un día para otro, no quería que mi esposo me tocara. Y entonces comenzó la violencia doméstica a subir porque pensó que yo le estaba, como dicen en español, dice, poniendo los cuernos y todo lo otro, pero era el trauma que yo no quería decir, que me recordaba, cerraba los ojos y lo sentía como que me estaba pasando ahí mismo. Y obviamente no quería que mi esposo me tocara, ni un hombre me tocara. Y entonces el abuso de violencia doméstica aumentó más y más agresivo, porque pensó que yo me estaba acostando tal vez con otro hombre, porque de repente, como decir, en la mentalidad de él, que no me acuesto con él, ¿con quién me estoy acostando, verdad? Y después ahí fue cuando surgió un intento de suicidio, fui a terapia, o sea, muchas cosas pasaron en eso, pero el Señor me estaba recordando todas estas cosas. Y cuando yo vine a esto, yo tuve el valor, me armé de valor y decírselo a mi mamá y mi papá casi a los 20 años por primera vez, nunca lo había dicho a nadie. Primero porque no me acordaba, ¿verdad? Como que el trauma, me lo explicó la psicóloga, que las partes del cerebro me explicó que cuando uno tiene una experiencia tan traumática, como que parte del cerebro de tus memorias como que se van para atrás y hasta pasan 5 años, 10 años o algo, como que el cerebro te las vuelve a traer para adelante y te comienza a recordar cosas. Y me explicó todo el nombre, cómo tiene esto, cómo el cerebro trabaja, y eso fue lo que me pasó a mí, porque yo como yo no me pude recordar de todas estas cosas. Y ella me explicó que era una cosa traumática, que lo que hace el cerebro para protegerlo es como que se olvida por un tiempo y hasta después como que te lo trae. Y entonces cuando yo estaba con estas terapias y todo, yo me acuerdo que decidí decirle a mi mamá y mi papá por primera vez que mi tío me había abusado sexualmente por muchos años y a mi hermana por muchos años. Y bueno, ya estamos aquí, esto me pasó en Costa Rica, era con mis abuelos cuando yo estaba crecí con ellos, ¿verdad? Un periodo de 6 años, mientras mi mamá y mi papá vinieron a este país a hacer los papeles de la residencia. Esto me pasó allá con el cuidado de mis abuelos. Cuando esto llega a pasar y yo le cuento a mi mamá y a mi papá qué está pasando, mi papá casi se deja ir allá porque la rabia, obviamente, que quería hacerle daño a mi tío. Y mi mamá, y después llamar a mi abuela y todo, y una de las cosas más que me entristeció, y ahí es cuando te das cuenta, mira, no dije esta parte de verdad, no me acordé ahorita hasta que el Espíritu Santo me lo acordó ahorita, que yo dije en el video de inglés que a veces muchas personas van a usar la carta como que no sabía, como que no me daba cuenta. Y era lo que yo decía, que muchas personas saben, lo que pasa es que se hacen los tontos. Y yo me di cuenta a través del comentario que mi abuela hizo, que mi abuela sí sabía lo que estaba pasando. Y lo dejaba pasar, porque ella hizo un comentario que yo me disgusté con mi abuela, no le hablé a ella por 2 años. Mi mamá también se enojó con ella, con la mamá, por el comentario que había hecho. El comentario que había hecho, que si yo no había dicho nada y lo había callado por muchos años, era porque a mí me gustaba. Ese fue lo que salieron de la boca de mi abuela. Y entonces, ya después, ¿verdad? Yo pude entender que tal vez sí ella no era tan inocente como se sabía. Porque cuando yo vine a decir esto, yo me acuerdo que cuando pude decir esto, yo me acuerdo que habíamos viajado a una fiesta que mis abuelos tenían para nosotros o algo así, y él era sastrero y nos había hecho unos saquitos. Cuando nos había hecho estos saquitos, estábamos allá celebrando con una de mis primas favoritas, que me llevaba muy bien con ella. Cuando nosotros venimos aquí, yo me di cuenta que ella trató de suicidarse. Y ella dijo a mi mamá que ella le daba gracias, que yo había... Ella le daba gracias
a mi mamá que yo había tenido el valor de hablar y decir todo esto que estaba pasando, porque ella también había sido, ¿cuál es la sorpresa? Que ella había sido también abusada por el mismo tío que me abusaba a mí, y por ella le estaba haciendo eso también a ella por años, y ella intentó suicidarse. Dice mi mamá que le contó entre periodo de esas par de semanas donde el Señor puso en mi corazón de yo tener valor y decirlo por primera vez a mi mamá y papá, y eso soltó, que se hizo la sorpresa, se llegó allá a la casa de mi abuelo, otros mis tíos se enteraron, o sea que la sorpresa cayó como un bombazo en la familia. Pero eso hizo salvarle a ella la vida, porque ella le confesó a mi mamá que ella planeaba suicidarse, porque ya ella no podía soportar eso más. Todos esos recuerdos, como que lo mismo que a mí se me vino, ella vivía con esos recuerdos también. Y a través de Dios usarme para mí, yo hablar en mi miedo, eso hizo que mi prima o el día de hoy no estuviera muerta, que ella ahora tiene su familia, tiene sus hijos. Y en aquel momento, que para mí fue muy doloroso oír que ella, obviamente, mi prima favorita, había intentado o iba a intentar suicidarse durante ese periodo donde el Señor usó para traer esto y sacarlo de lo secreto y sacarlo a la luz para salvarle la vida a ella. Después de ahí nos enteramos que él había hecho a otras primas también lo mismo, y todos nosotros éramos de la misma edad. Todas nosotras éramos de la misma edad. Y todo pasaba en la casa de mi abuela y mi abuelo. Y lloro, no porque yo ya he sido sana, sino es que lloro porque es la misma, el dolor que yo siento por estos niños que están siendo vendidos para tráfico de sexo, para hacer, ¿cómo decir? Como animales, para servir a la gente, sus deseos cochinos sexuales. Y nuestros niños, yo le doy gracias a Dios que mis hijos nunca fueron tocados ni molestados, y Dios siempre me los protegió. Pero ¿cuántos de nosotros están pasando estas cosas? Y a veces la esposa o el esposo no dice nada, porque también hay madres que tocan a sus hijos también, no solo es el hombre. Se han habido casos que mujeres han tocado también a sus hijos. Pero más obviamente pasa entre el padre, normalmente violando a su hija, el abuelo violando a su hija, a su nieta, a su hija, a su nieta, y pasa de así de generación en generación, y no le ponemos un padre. Y yo te quiero decir, mira, yo fui porque yo tenía curiosidad, dije yo, déjame ver estadísticamente esto por el internet, y fui a esta página que se llama Estatista, en inglés. Y por curiosidad dice aquí, estadísticas de incesto en los Estados Unidos desde 1980 a 1922. Ya estos, por obviamente, ha subido mucho más, ¿verdad? Porque estamos en el 24. Dice, familias que han tenido incesto en familiar, característica, ¿verdad? Las estadísticas, 15% dice. Americanos que reportaron el abuso de incesto, un 32 millones. 32 millones. ¿Tú te puedes imaginar 32 millones? Y ahora han pasado 2 años más, y eso es peor todavía. Los víctimas que reportaron el crimen a la policía, a law enforcement, apenas un 20%. Apenas un 20%. Mira qué bajo que es esto. Dice, víctimas, niños que fueron violados, y de esas violaciones que fueron violados por familiares, 46%. ¿Tú te imaginas que casi de 50% de esas violaciones que tú oyes, que el niño lo violaron en el parque, el niño lo violaron aquí? Tú puedes imaginarte que del 50%, 4% es por un desconocido, y un 46%, la estadística, es que no se va a mirar, creo, no sé. La estadística dice que un 46% son violados los niños en sus casas. Y dice que hay una página de que es de porn, que es el Pornhub, que es una de las famosas páginas más de pornografía en todo el mundo. Dice que los videos de porn que más presentan el incesto es el 50% de los videos que tiene esa página son sobre actos
de pornografía, tal vez me imagino con un padre haciéndose como que está violando a la hija, pero tiene que el 50% dice de esa página promueve el incesto pornográfico. Increíble. Y ahí es donde yo sentía, yo creo que el dolor, mientras yo estaba orando anteayer, porque ya lo he sentido muchas veces, pero no de la manera que lo sentí. Te digo, yo era unas lágrimas que parecía un río, no, yo no podía controlarlas. Me hacía así con la mano y caían, así con la mano y así. Me levanté con los ojos hinchados que me ardían como arena, de tantas lágrimas, porque yo tengo una condición que se llama dry eyes, que los ojos secos, necesitas lubricarte mucho. Y me levanté los ojos arenados, horrible. Y el Señor me estaba ministrando a mí, porque yo estaba en mi oración y decía, Señor, que todo lo que está en oscuro en las iglesias, que sean de estos sex traffickers en las iglesias, en los ¿cómo se dicen? En el gobierno federal, todo donde esté pasando todas estas cosas, saca, Señor, abre a la gente los ojos espirituales, a tu gente que esté alrededor, Señor, que se dé cuenta de algo extraño, que se dé cuenta de esto y que yo sea una portavoz, Señor. Y estaba orando y mientras me encontraba orando en una profundidad en guerra espiritual y entre medio de mis lágrimas, así me decía el Señor. Yo me quedé asustada de la revelación porque así me decía, como sentí en inglés que me decía, lo estoy poniendo en español, tráfico de sexo está pasando en las casas y la gente está en silencio porque están escondiendo el crimen oculto en las propias casas del incesto. Y así me vino la palabra incesto, y es el crimen oculto que todas las familias esconden. ¿Por qué? Unas porque tienen miedo para hablar, reportarlo. No quieren ser, como decir, la oveja negra de la familia. Segundo, muchos en estar afanados a aparentar algo ante la sociedad o algo, no quieren que el nombre de la familia, como decir, se venga para abajo, que la gente sepa, oh, ahí violaron a una niña, tuviste que estaban violando a la hija, o por el nombre de la familia. Y otros tienen un corazón tan duros y unas madres y unos padres que no les importa, que nunca de verdad hubieran tenido que tener hijos, que no les importa sacrificar a sus propios hijos para tener a sus esposos alegres en la casa. Y muchas de estas mujeres saben que sus hijas están siendo violadas por sus propios esposos y lo están dejando que pasen. Pero Dios viene hoy a dar un mensaje, este mensaje y también una advertencia. Esta es una advertencia para las familias, porque Dios está cansado de, como decir, esperando que la gente, en la misericordia de Dios, que todo por más crimen, más malo que tú hagas en la vida, tú vas a ver que seguimos un Dios de amor y misericordia a nosotros, que somos su creación, que no nos atraca y no nos mata de un golpe cada vez que cometemos algo, por más malo que hagamos. Y por eso la gente se pregunta, pero es que ¿cómo Dios permite esto? ¿Cómo Dios lo mismo permitió cuando tú estabas en pecado? Y antes de venir a Dios, tú hiciste algo, pero lo que pasa es que queremos medir la forma del pecado, que el tuyo es menor que el mío, pero entre los ojos de Dios, a una mentira, a alguien matar, ante los ojos de Dios es el mismo pecado. Pero nos queremos hacer a veces de la vista gorda y decir, pero ¿cómo Dios tiene al mundo así? Que ¿cómo Dios permite esto? ¿Cómo Dios permitió cuando tú estabas en pecado y tú estabas en rebeldía y Dios te dio tiempo para que tú te arrepintieras y fueras cristiano? Ahora, ¿cómo estás sirviéndole a Dios? Es lo mismo que a veces pasan con estas cosas tan monstruosas que miramos, es porque también Dios está esperando que esa persona se arrepienta. Pero viene un momento cuando esa persona tuvo la misma oportunidad que tú y yo, pero nosotros fuimos astutos de cogerla y arrepentirnos antes que de verdad nos cogiera, como decir, la ira de Dios. Tal vez cogimos un poquito de ira, pero no al nivel tal vez que nos tocaba, porque nos arrepentimos y venimos a los caminos de Dios. Y es lo mismo que Dios a veces está esperando también, que son sus hijos, hijas, aunque estén en rebeldía y haciendo estas cosas tan negativas, que también Dios está esperando que esas personas se arrepientan. Y muchas personas Dios ha estado dándole tiempo para arrepentirse y Dios dice que es el judgment. ¿Cómo se dije yo? El enojo de Dios ya está por pagar en muchas casas que están haciendo esto y que están encubriendo esto. ¿Por qué? Porque es un crimen oculto que nadie reporta.
y queda en las familias mientras los niños inocentes de Dios que quieren mucho y aman a los niños están sufriendo. Y él me daba este versículo, Proverbios 31, 8 y 9, donde dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Es hora de que muchas personas abran la boca en su familia. La cobertura de Dios va a estar para ti y tu familia. No te tienes que preocupar de nada. Pero es hora que Dios abra, porque si tú no abres la boca y no reportas lo que estás viendo o lo que presientes y no te pones a investigarlo para con certeza decir que sí está pasando, la rabia de Dios va a venir a tu vida también y va a tocar tu vida. Porque te voy a decir, yo lo busqué, ¿qué significa ser cómplice? Y lo busqué en inglés. Es una persona que ayuda a cubrir a alguien que ha cometido un crimen. Es la persona que ayuda a cubrir un crimen. Y si tú eres una persona que está cubriendo un crimen, o que has oído de algo, de un vecino, o crees que algo está pasando y te has quedado con la boca callada, te has convertido en un cómplice. Y así como me decía el Señor, y me llevó al libro de Hechos 5, la historia, te voy a leer esa historia. Si te has convertido en un cómplice en tu familia, de tal vez tener una idea y tener ese poquito de idea o esa poquita de duda, es Dios que te está hablando, es Dios que te ha estado queriendo decir: mira, he tratado de descubrir esto y te estoy usando a ti para que tú seas la portavoz en tu familia, que esta cochinada, que este pecado y que este tráfico de sexo que está pasando en la casa de uno con un crimen oculto que se llama el incesto, tiene que ser descubierto, tiene que ser castigado y tiene que ser liberado, mis niños. ¿Cuántos padres saben a veces que está pasando algo que no se mira bien en la casa de tu hermano, en la casa con tus sobrinos, con tus sobrinas? Su comportamiento, calladitos, su comportamiento de rebeldía o algo. Y a veces no sabemos cómo oír la voz de un niño. La voz de un niño normalmente no te va a decir: oh, me están abusando, me están tocando. No, la voz de un niño a veces viene con los comportamientos. Y no nos damos cuenta, nos hacemos tanto, porque como dije, mucha gente está hoy en día con los teléfonos, las tabletas, que esto es lo más importante. Se despegan de lo que está pasando en sus familias, no se dan cuenta que todo esto está pasando en las narices. A veces vas a llevar a tu hijo a la casa de tu hermana, a la casa del abuelo, y estas cosas están pasando ahí. Y tus hijos vienen tristes, tus hijos vienen con una actitud que a veces tú no te preguntas, pero te has preguntado a preguntar y a dialogar y a investigar por qué. Si mi hijo no estaba así y cada vez que yo lo llevo aquí, viene de manera diferente. ¿Por qué? Disculpa, pero ¿por qué es que a veces no investigamos las cosas? Es más fácil querer ignorar. Y la voz de un niño viene a veces, que yo lo sentía, viene en diferentes formas. Es un grito de ayuda que están pidiendo, y a veces el grito de ayuda que están pidiendo, la madre es la que se lo niega más que todo. Porque muchas madres saben que sus hijos están siendo tocados por los padres. Y por miedo de hablar o por miedo de perder hombres, porque hay muchas mujeres que tú las has mirado en entrevistas que dicen: yo no quería perder el hombre. Nunca le vas a oír en la boca que dijeron que era el dolor de mis hijos que me interesaba. Estaban como dicen, enfermas mentales, que decían: no quería perder al hombre. Que en ningún momento tú las oyes diciendo el dolor de sus hijos. Madres que prefieren ser mujeres antes de madres, para que el marido no se les vaya, para que la plata no se les vaya de la casa. Incesto, la palabra dice, es una relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. Relaciones sexuales entre individuos muy próximos por consanguinidad, parentesco, biológico o consanguíneo, entre hermanos, primos, hijos, tíos y sobrinos, abuelos y nietos, padres y sus hijos, y entre los hermanos, o cubre esto también.
Los propios hermanos a veces tocándose sus partes privadas. ¿Por qué? Porque los padres están descuidados de no saber qué es lo que está pasando en su propia casa. Y el Señor me dio una advertencia. Quiero llevarte rápido a la historia de esta pareja. Y yo decía, oye, pero ¿por qué la historia de esta pareja? Es porque hace sentido cuando tú la termines de leer en tu propio, porque yo voy rápido ahorita, son 25 minutos, quiero terminar esto en 5 minutos. La historia de Ananías y Zafira, creo que se dice así, no sé cómo se dice en español. Eran una pareja que estaban casados y le mentieron al Espíritu Santo. Y la razón que le habían mentido es porque supuestamente habían comprado, habían mentido sobre el dinero, del dinero que habían recibido a vender una propiedad. La esposa encubrió las malas acciones de su esposo. Y por encubrir las acciones, el esposo murió. Y después cuando se le dio a ella una oportunidad de poder ella decir la verdad, ella siguió encubriéndolo y murió ahí mismo también. Y lo miramos en el capítulo de Hechos. Hechos 5 dice, Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una herencia y sustrajo del precio sabiendo su mujer, y trayendo solo una parte le puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió ahí mismo. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como 3 meses después, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste esto tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. También murió ahí mismo por mentir, porque se le dio una oportunidad a ella de decir la verdad, pero ella siguió encubriendo las malas acciones del esposo. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron de estas cosas. Y este es el aviso que Dios tiene para sus niños. Y te voy a leer una vez más, siguiéndote eso, para que te quede la mente fresca. Tienes Proverbios 31, 8, 9, que dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y el menesteroso. Y Dios dice en este mensaje, tú eres la voz de Dios para los que no pueden hablar. Es el mensaje que Dios te está diciendo a muchos de ustedes. Yo dije que yo no iba a decir a la gente que compartiera los mensajes, que le dieran un like ni nada, porque yo quiero que Dios crezca el canal. Si se demora 10 años para que crezca y que haya mucho, Dios sabe a las ovejas que va a traer aquí. Pero en pocos mensajes me vas a oír que yo necesito que repartas este mensaje. Este mensaje yo necesito que lo compartas a todos tus familiares. Le digas a tus familiares que lo compartan con una amistad, porque esto es, como decir, una advertencia para Dios y una advertencia para ti mismo, que cuides a tus hijos en tu casa. Cuida a tus hijos con tu familia, porque el 46% de los niños que son violados en la casa de nosotros. No son violados por un extraño. 4% del 50% son violados por extraños. 46% son violados por nuestros familiares, por nuestros esposos, por nuestros abuelos, por nuestros tíos, nuestros hermanos. Nuestros hijos son violados. Y yo necesito que compartas este mensaje, porque este es uno de los crímenes ocultos que ha pasado de familia en familia en familia y se ha quedado en secreto.
Y Dios está castigando y la ira de Dios va a caer por muchas casas. Y la ira de Dios va a caer por las personas que saben más o menos con seguridad y las que no saben con seguridad, pero tienen una pequeña idea que algo no se mira bien en esta familia, con este niño, con este algo. Y ese es Dios dándote la oportunidad a que tú te levantes como una voz y que les has querido ignorar. Y esto es una oportunidad que Dios te dice, habla. Porque la misma carga que le va a caer a ese perpetrador, el que está haciendo estas cosas, es la misma carga que te va a caer a ti. Y no se mira nada nice. Porque cuando la furia de Dios viene con una clase de furia que ahí mismo te puede matar. Físicamente, ¿cuántas personas no hemos mirado que han muerto específicamente ahí mismo? No solo en la Biblia, sino a través de todo alrededor de nosotros. Les llegó el momento con la ira de Dios. Y yo necesito que compartas este mensaje, porque este mensaje le va a salvar la vida a tu hijo. Le va a salvar la vida a tu sobrino, a tu sobrina. Le va a salvar la vida a uno de tus como dice, neighbors. Cuando tú repartas este mensaje y comiences a vocalizar lo que Satanás quiere tener en secreto. Porque este es el crimen, como el Espíritu Santo me lo estaba diciendo, que no el tráfico de sexo no solo allá en la calle que está pasando. El peor tráfico de sexo que está pasando es en nuestras casas. Y muchos de nosotros estamos ignorándolo porque estamos en el teléfono, tenemos un trabajo de 8 a 5, llegamos cansados y no nos sentamos a ver cómo nuestros hijos están actuando. Se los estamos dejando a cualquier persona. Hoy porque no tengo tiempo, quiero ir a la fiesta, se los dejo allá con el tío, se los dejo allá con abuelo, y cuando vienen, le han, como dicen, lastimado la vida a tu hijo o a tu hija. Y hasta el día de hoy no lo sabes. Y este es un mensaje para que la gente, el pueblo de Dios, abra. Porque este es el crimen que está pasando más en las casas de uno. Y no nos damos cuenta y nos queremos hacer los inocentes. Y Dios dice, te va a pasar lo mismo que estamos viendo en esta palabra de Hechos 5, capítulo 5. Léela de nuevo. Porque Dios te está dando una oportunidad de que tú seas la voz de Dios, para que sea la voz para esos niños inocentes en tu neighborhood. So te pido que por favor, por el amor de Dios, compartas este video, compártelo a tus familiares, dale un share, mándaselo, que lo oigan y que presten atención qué es lo que está pasando con sus hijos antes de que sea muy tarde. Y si ya ha pasado y tú has sido cómplice, porque un cómplice es una persona que cubre un crimen, y esto es un crimen. Y si has sido cómplice, el Señor te está dando una última oportunidad para que te arrepientas y abres la boca. ¿Te dio miedo antes hablar? Abre la boca, porque Dios va a venir con furia para ti también. Abre la boca para que el daño que ya ocurrió comience a ser reparado y estos niños vayan a terapia y vayan a hacer lo que tengan que hacer, y que Dios comience a restituir y a sanar la familia. Alguien tiene que hablar. Te dejo con este mensaje. Bendiciones y compártelo. Bye bye.